Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero compartir un tema que lleva como título Si los demonios obedecen en el nombre de Jesús. ¿Por qué a su iglesia le cuesta obedecerle? Pero primero vamos a orar, amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira que vamos a compartir tu santa y bendita palabra, damos gracias por ella. Que tú nos ayudes, Padre Celestial, a ser obediente, Padre Celestial. Y así como los demonios, Padre Celestial, a pesar de que no han sido redimidos a precio de sangre, Señor, ellos se someten, Padre Celestial, cuando lo expulsan en tu nombre, Padre Celestial. Y nosotros con mayor razón tenemos que obedecerte, Padre Celestial. Porque nosotros somos tus hijos y hemos sido redimidos y comprados a precio de sangre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, y como base bíblica estaré leyendo Lucas 10, 17, 20. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que dice así: los 72 discípulos que Jesús había enviado regresaron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando los reprendemos en tu nombre. Jesús le dijo: yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo le he dado poder para que ni los serpientes ni los escorpiones le hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. Sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus los obedezcan. Alégrense más bien de que su nombre esté escrito en el libro del cielo. Entonces aquí podemos ver cómo los demonios obedecen en el nombre de Jesús. Son obedientes muchas veces más que muchos de lo que se llaman, de lo que nos decimos ser cristianos, ser hijos de Dios. En cambio nosotros que hemos sido redimidos y comprados a precio de sangre, no queremos someternos a Dios y a su palabra, no queremos obedecer la palabra de Dios. Porque muchas veces solamente queremos acomodar la palabra de Dios a lo que nos conviene. Cuando se habla de bendición, de que Dios bendice, de que Dios protege, pero más no queremos obedecer la palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver los demonios cómo son obedientes cuando le mencionan el nombre de Jesús y lo echan en el nombre de Jesús. Ahora, estamos tú y yo siendo obedientes a la palabra de Dios, estamos siendo obedientes a Jesús cuando Jesús nos habla en su palabra. Entonces, ¿por qué los demonios se les sujetan, son obedientes cuando le mencionan el nombre de Jesús, cuando lo expulsan? ¿Por qué? Los demonios mismos saben que Satanás no puede hacer nada sin Dios no se lo permite. Así es. Los demonios mismos saben que Satanás tiene que hacer lo que Dios diga. Entonces ellos temen más al nombre de Jesús que al mismo Satanás. Y aquí lo podemos ver. Cuando Satanás le encomienda una tarea y lo reprenden en el nombre de Jesús, ellos lo tienen que cancelar esa tarea. Si ellos tienen enfermo a una persona, lo tienen atada, lo tienen encadenado, en el nombre de Jesús, lo tienen que soltar. Las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Le tienen más temor a Jesús que al mismo Satanás. Como ya lo mencioné, ¿por qué? Porque los demonios mismos saben que Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Así como tuvo que ir ante Dios para poder atacar a Job, así también tiene que hacer con nosotros. Él no puede hacer nada, Él no puede tocarnos, a menos que Dios no se lo permita. Claro está, a menos que nosotros le hayamos abierto puertas para que Satanás pueda atacarnos. Pero es muy lamentable que aquellos que dicen creer en Dios, que han sido redimidos y comprados a precio de sangre, no quieren obedecer a Dios. Quieren hacer lo que se les da la gana. Cuando Jesús dice en su palabra que mi oveja escucha mi voz y la siguen. Y aquí podemos ver cómo los demonios, en el nombre de Jesús, se someten. Y podemos ver en el ejemplo de Garadeno
Como los demonios le tienen que pedir permiso a Jesús. Y le dice que si lo puede dejar entrar a los actos de cerdo. Porque ellos saben que Satanás lo puede, perdón, que Jesús lo puede enviar al infierno. Que Jesús lo puede enviar donde él quiera. Por ello prefieren, dice, al acto de cerdo antes que Jesús lo envíe a lugares secos y desolados de tormento. Porque ellos saben que Jesús le puede hacer mucho más daño que le puede hacer Satanás. A pesar de que Satanás es su amo, pero hay uno que es amo de todo y es Dios. Todo sobre esta tierra es gobernado y dirigido por Dios y nada puede pasar sin que Dios lo permita. Pero es muy lamentable que nosotros que decimos ser hijos de Dios, que decimos que hemos sido comprados, que decimos creer en Dios, somos más desobedientes que los demonios. No queremos obedecer la palabra de Dios. No queremos comprometernos con Dios. Ahora queremos que Dios se comprometa con nosotros, que nos bendiga, que nos proteja. Pero no queremos ser obedientes a Dios. No queremos someternos a su palabra como hacen los demonios. Y es algo muy lamentable. Es algo muy lamentable porque el Señor dice en su palabra, aquí en Romanos 8, 10, 14, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que viven obedeciendo al Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No es que yo voy a decir, mira, es que yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios. Eso no significa que yo soy hijo de Dios. Y por esto Jesús le dice a los discípulos, no se alegren de que los demonios se sujetan en su nombre. No se alegren de que mi nombre hace milagros. No. Más alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, en el libro del cielo. ¿Por qué? Porque que ellos hagan milagros o echen fuera demonios, eso no garantiza que ellos son hijos de Dios. Si ellos no obedecen la palabra de Dios, si ellos no son obedientes a la palabra de Dios, o andan haciendo maldad, andan haciendo lo malo, chismeando, no quieren perdonar, guardan rencor, tienen raíz de amargura en su corazón. Eso no significa que vamos a ser salvos. No. Como dice bien claro aquí en Romanos 8:14, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y podemos ver cómo también lo confirma aquí en Juan 1:12, que dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, los que son obedientes a la palabra de Dios. No es solo de decir, mira, yo creo de labios para afuera. Entonces Jesús le dice, ¿por qué me llama Señor, Señor? Pero no hacen lo que yo digo. De nada sirve que nosotros digamos, como hay un versículo que dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no son obedientes en ese sentido. Pero se tienen que someter en el nombre de Jesús. Ellos le tienen más temor al nombre de Jesús que al mismo Satanás. Como le mencioné, Satanás le encomienda una tarea de que tienen que atar a una persona, que la tienen que enfermar, que la tienen que encadenar. En el nombre de Jesús ellos tienen que obedecer, salir de ese cuerpo, salir de la persona. Y dice, para el lugar que Jesús lo envíe, en el nombre de Jesús. Entonces aquí continúa diciendo, Jesús le dijo, yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. ¿Por qué dice esto? Porque Satanás ya quería hacer lo que le viniera en gana. Quería tomar el lugar de Dios. Dejó de obedecer la palabra de Dios. Entonces por esto Jesús le dice, mire, no se regocijen de que en mi nombre echan fuera demonios, de que hacen milagros. Porque si no obedecen la palabra de Dios, también ustedes van a caer. Sus almas se van a perder. Y por eso él le dije, más bien, procúrense de ser obedientes y de que su nombre sea anotado en el libro del cielo, en el libro de la vida. Y esto es lo que el Señor nos llama, a obedecer y ser obediente. Que así como los demonios tienen más temor a Jesús que a Satanás, eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué motivo? Porque nosotros hemos sido redimidos y comprados a precio de sangre.
En cambio, los demonios no. Ellos no quisieron aceptar el sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron obedecer. Ellos no quisieron, en ese sentido, hacer lo que Dios quería. Ahora lo tienen que hacer obligado. Cuando lo echan en el nombre de Jesús, tienen que obedecer la palabra de Dios. Tienen que obedecer y someterse en obediencia. Y pedirle permiso a Jesús para dónde quieren ir también. Así como lo hizo con el Gadareno, que ellos querían que Jesús lo enviara a los actos de Seido. Preferían ir al acto de Seido, que dice a que Jesús lo enviara al infierno o a lugares secos y desolados del tormento. Ahora, Jesús espera que nosotros seamos mucho más obedientes que los demonios y que nosotros nos sometamos a la palabra de Dios, pero que lo hagamos por amor a Él. Como dice Él, si ustedes me aman, sean hacedores de mi palabra, sean obedientes a mi palabra y no tan solo oidores, olvidadizos, porque los justos ante Dios no son los que escuchan la palabra de Dios. No son los que predican, no son los que hablan la palabra de Dios. No son aquellos que echan fuera demonios o que hacen milagros en mi nombre. Y por esto Jesús le dijo a aquellos, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ellos le dijo, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos muchos milagros. Eso no quiere decir que el Señor está agradado conmigo porque yo haga milagros. Porque quien hace los milagros es Dios. Quien hace los milagros y echa fuera demonios es Dios, no soy yo. Porque yo no tengo poder. Si yo no me someto a la palabra de Dios y obedezco a Dios, el Espíritu Santo dice que no habita en templo sucio, donde hay pecado, donde hay desobediencia, donde hay orgullo, donde hay soberbia. Porque por esto Satanás fue derribado del cielo y dice que cayó como un rayo. Yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su orgullo, por su soberbia, porque quería hacer lo que él le pareciera. Entonces el Señor nos llama a ser obediente, a honrar a Dios por medio de nuestra obediencia. Y dice, yo le he dado poder para que ni la serpiente ni los escorpiones le hagan daño y para que derroten a Satanás, su enemigo. Ahora, ¿cómo viene todo esto que el Señor nos protege? Yo le he dado poder para que ni los serpientes ni los escorpiones le hagan daño y para que derroten a Satanás, su enemigo. Pero todo eso viene a través de la obediencia. Que yo no piense que porque Dios me usa, eso no va a garantizar que yo soy salvo. No, todo eso viene por mi obediencia y mi humildad delante de Dios. Que yo no sea orgulloso como Satanás, que se creía tan perfecto que ya quería tomar el lugar que le correspondía a Dios. No, el Señor nos llama así como Jesucristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Que siendo el Hijo de Dios, siempre le daba la honra y la gloria a Dios. Él no buscaba aplauso, él no buscaba fama, él no buscaba que le aplaudieran. No, él dijo claramente, solamente a Dios adorará y a él solo servirá. Siempre con humildad, nunca menospreciando, creyéndose, no, que yo soy mejor que ustedes, que yo soy el Hijo de Dios bajado del cielo, y ustedes tienen que someterse y hacer lo que yo diga, porque si no aquí va a pasar algo. No, es con humildad siempre. Sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus lo obedezcan. Alégrense más bien de que su nombre esté escrito en el libro del cielo. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros tenemos que ser obedientes. Que así como los demonios se someten a la palabra de Dios, se someten en el nombre de Jesús, nosotros con mayor razón tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que dejar de hacer lo que nosotros queramos como chivos sin ley. Porque el Señor Jesús dice claramente, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Ahora, ¿estamos nosotros siguiendo a Jesús? ¿Estamos nosotros escuchando la voz de Jesús y siendo obedientes? Caminando, porque dice que cree en Él debe de andar como Él anduvo. Y Dios dice en su palabra que debemos de ser imitadores de Él como hijo amado. Que no debemos de hacer lo que nosotros nos plazca, sino ser imitadores. Y que imitarlo es hacer lo que a Dios le agrada. Todo lo que Él nos enseñó con su testimonio, con su ejemplo. Él quiere que nosotros lo imitemos. Y por eso Jesús dice, como ya mencioné, ejemplo he dado para que como yo hice,
vosotros hagáis en obediencia, buscando hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero da vergüenza y da lástima que podemos ver que los demonios, teniéndole más temor a Jesús que a Satanás, obedecen a Jesús, pero nosotros no queremos obedecer a Jesús, no queremos obedecer a Dios, porque solamente queremos hacer lo que nos plazca, queremos solamente obedecer cuando se habla de que Dios bendice, de que Dios protege. Esa palabra sí nos gusta a nosotros. Pero no nos gusta donde Dios dice que solamente aquellos que sean fieles, que vivan en obediencia, comprometiéndose con Dios, hacer su voluntad. Esa no nos gusta, donde nos corrigen, donde nos habla que Dios aborrece el pecado, que Dios aborrece la injusticia, que Dios no va con las inmoralidades sexuales, con la falta de perdón, con aquella persona orgullosa. Porque dice claramente que lo orgulloso lo mira de lejos, más se complace con el humilde. Todo el que se humilla, reconociendo a Dios, obedeciendo a Dios, dice que Dios lo exalta, mas el que se exalta, Dios lo humilla. Y esto fue lo que Satanás quiso hacer, se quiso exaltar por encima de Dios, queriendo tomar el lugar de Dios. Y aquí podemos ver que él tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y por esto Jesús le recalca esto, le acuerda esto: no, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque si es por conocimiento y hacer milagros, Satanás también podía hacer milagros, echar fuera demonios. Él también podía y tenía conocimiento de la palabra de Dios, mucho más que nosotros. Pero dejó de obedecer a Dios, dejó de ser obediente a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer? Su nombre es borrado de allí. Es derribado del cielo y cayó como un rayo. Entonces, por esto el Señor nos dice claramente que nosotros debemos de ser obedientes y de tratar de que nuestro nombre sea guardado, escrito en el libro de la vida, y que no sea borrado. ¿Pero y cómo tenemos eso? Siendo obediente. Que así como los demonios se sujetan, son obedientes cuando le dicen que salgan, que lo expulsan en el nombre de Jesús. Esto lo mismo es que Jesús quiere de nosotros, que seamos obedientes. ¿Por qué? Porque Él nos redimió, dejó de pensar en sí mismo para que nosotros seamos salvos. ¿Por qué? Porque Él nos ama y prefirió tomar el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz de Calvario, para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos estar con Él. Y por esto Él dice: yo me voy a hacer lugares para que donde yo esté, también vosotros estéis. Pero todo esto se logra a través de la obediencia, a través de honrar a Dios y dejarnos guiar por su palabra. Porque esta es la palabra de Jesús. Y por eso Él dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, estamos escuchando la palabra de Jesús. Y debemos de seguirla, si es verdad que nosotros le amamos y si es verdad que nosotros creemos en Él. Y como le mencioné, Él dice claramente: si me amáis, sé hacedores de mi palabra. Síganme, escuchen mi voz y síganla. Así que damos gracias al Señor por su bendita y santa palabra. Espero que esta palabra de parte de Jesús nos ayude cada día más a reflexionar y a obedecer a Jesús cada día más de nuestra vida. Que así como los demonios se sujetan en el nombre de Jesús, nosotros con mayor razón tenemos que hacerlo, ser obedientes, pero hagámoslo por amor. Hagámoslo por amor cada día de nuestra vida, así como Jesucristo estuvo dispuesto a sacrificarse, a negarse a sí mismo, tomar su cruz, por amor a nosotros, para que podamos ser salvos. También nosotros debemos de hacerlo y debemos de pensar y meditar sobre esto. Así que Dios les bendiga grandemente. Recuerden, como siempre, que Dios les ama y que para Él nosotros somos una prioridad, no una opción. Muchas bendiciones.